Empezamos. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos. Hoy tenemos el privilegio de escuchar y ver al doctor Giovanni Escalante, una bellísima persona y un extraordinario profesional de la salud. Él es especialista en gestión pública, en salud, y es egresado y graduado de la maestría en gerencia social. Actualmente Giovanni es representante de la OPS-OMS en Uruguay, después de haber pasado por varios países con este mismo cargo. Realmente, Giovanni, te agradezco el tiempo que nos dedicas para esta conferencia, tu tiempo valioso. Tu calidad humana va a ser vista hoy día en esta conferencia. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias. El tema que hoy día tratará Giovanni Escalante es el de COVID-19 y salud preventiva. Es muy importante en la coyuntura que estamos, sobre todo en nuestro país y en el mundo, donde hay un rebrote. Estamos en una segunda ola del COVID, con todas las consecuencias para la salud y para la economía, pero básicamente para la salud. Apostemos por la vida, apostemos por la salud, más que por la economía, ¿no? Bueno, entonces, Giovanni, muchas gracias, infinitas gracias, y te dejo con el público que está presente y que quiere escucharte. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, Marcela, por esta oportunidad de poder compartir un conjunto de reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo respecto a la pandemia de la COVID-19 y cómo en un mundo cada vez más globalizado estamos mirando también los efectos de esta globalización donde las personas están hiperconectadas, hay una gran movilidad de personas, de bienes, de servicios. La movilidad aeroportuaria ha sido siempre muy amplia. Hay hubs aerocomerciales donde hay un tráfico intenso de personas y por tanto también de virus, de bacterias, de enfermedades. Así como también el panorama mundial nos muestra los efectos de las inequidades existentes en el mundo. Recordar que América Latina es uno de los continentes más inequitativos en el mundo y todo eso obviamente genera efectos colaterales cuando aparece una pandemia. No obstante, también es la ocasión para dar señales que estamos muy cerca de encontrar la luz al final de este profundo y largo túnel. Recordar que las pandemias anteriores en el mundo que han costado muchas vidas y mucho dolor, han transcurrido normalmente entre 18 a 24 meses y esta pandemia justamente tiene esa perspectiva de duración. Pero además de todos estos desafíos, el mundo ha sido testigo de cómo la innovación en investigación ha podido acortar el proceso de generación de nuevas evidencias, investigaciones, nuevos medicamentos y sobre todo la producción de vacunas a través de investigaciones. Normalmente las vacunas se producen entre 5 a 10 años, porque implican una serie de estudios, primero en laboratorio y posteriormente ensayos clínicos controlados con aplicación en voluntarios humanos. Y esto dura aproximadamente 10 años. Sin embargo, ahora somos testigos de una aceleración de ese proceso y en menos de un año se están produciendo ya algunas de las vacunas. Ahora, el desafío global otra vez es la equidad. ¿Cómo lograr que el mundo comience a repensar cuáles son los paradigmas más importantes en cuanto al desarrollo humano? Debe ser un desarrollo humano sostenible, debe haber una noción de un bienestar humano, pero también respetando el medio ambiente.
vamos a ver alrededor de esta presentación que voy a compartir con ustedes, cómo los postulados fundamentales del bienestar social, del bienestar humano, del desarrollo, tienen que ver también con un respeto a la naturaleza, evitar toda la depredación del medio ambiente, la contaminación, la aglomeración, que obviamente ocasiona efectos no solamente en los otros seres vivos, en los ecosistemas, pero también en la salud humana. Por tanto, es hora, y este es el mensaje principal que comparto con ustedes, es hora de cambiar el chip. Es hora de, basado en lo que está sucediendo en nuestros países, comenzar a repensar qué es lo más importante. Lo más importante es la vida, es la salud, es el bienestar. Y para lograr esto, obviamente, hay que ser muy consciente de cuáles son los factores que están afectando a la salud. Hay que reconocer que a lo largo de la historia se ha privilegiado mucho el lado de la enfermedad y muchas de las intervenciones han estado volcadas a curación, a cómo tratar las enfermedades. Pero ahora, justamente, esta pandemia nos está demostrando una vez más la importancia de la prevención y la importancia de la promoción de la salud. Cómo hacer que las personas se mantengan saludables. Esto en momento de la actual crisis podría parecer una utopía, pero la verdad, yo les digo que sí es posible promover la salud y parte de esta promoción de la salud es la construcción de políticas públicas consensuadas a través de acuerdos nacionales donde los partidos políticos, los gobiernos, el Estado en su conjunto tienen que consensuar estas políticas públicas para reconstruir las bases del desarrollo sostenible. Tengo una presentación para ustedes, la voy a compartir. Por favor, avisarme si la están viendo bien. La vamos a colocar en opción presentación. Bien. Entonces vamos a hablar un poco sobre las políticas preventivas. En primer lugar, vamos a hacer una mirada rápida a la situación mundial sobre la pandemia y luego vamos a ver cómo está afectando a los diversos sistemas sociales y productivos. Y después me voy a concentrar mucho en cuáles son las medidas necesarias, sobre todo en los fundamentos de lo que yo aprecio mucho de la maestría de gerencia social, justamente la gerencia, cómo hacer que los sistemas sociales y productivos puedan operar para generar un valor público que sea apreciada por la población, porque da respuesta a los principales desafíos que tenemos ahora respecto a la pandemia. Esta primera imagen, nótese que este es en Uruguay, es una foto previa a la aparición del virus, y donde ustedes pueden ver la aglomeración, gente en la playa, disfrutando con sus banderas. Es un Uruguay, el país donde estoy ahora, es un país muy participativo, muy dialogante, y la gente tenía estas formas de manifestación. Ustedes ven ahí personas totalmente juntas, circulando libremente, sin ningún problema. Pero obviamente en el escenario de la pandemia ahora hay el distanciamiento físico. En un principio nosotros hablábamos de distanciamiento social, pero creo que ese no es un término feliz, es preferible hablar del distanciamiento físico y ustedes ahí pueden notar las medidas preventivas que están tomando en el Uruguay, el uso de la máscara, el distanciamiento, menos gente, menos aglomeración. Hay también otras medidas, pero son muy necesarias para poder garantizar que la cadena de transmisión de un virus que no se ve, eso parece obvio, no se ve y por tanto la población puede pensar de que ya desapareció, pero esto no es así. Estamos en América Latina frente a una segunda ola. En el caso de Uruguay estamos recién en una primera ola, pero obviamente el incremento de los casos es notable.
De igual forma también hay otros efectos. Ustedes pueden notar este sentimiento de aislamiento. Este es un efecto colateral, la afectación en la salud mental. Las personas han estado pasando por largos periodos de aislamiento, de cuarentena, de distanciamiento físico, y obviamente eso también afecta a la salud mental. Y la salud mental está vinculada también con las otras dimensiones del bienestar físico, y pueden ocasionar incluso problemas de salud mental, como es la depresión, el estrés, y también una baja del sistema inmunitario, y ser más factible de contagiarse de la COVID-19. Y el otro escenario que también está viviendo América Latina es el uso, digamos, intensivo de tecnologías que antes ya existía. Por ejemplo, la telemedicina. Aquí estamos viendo a un médico del programa de telemedicina en el Uruguay, que se está contactando con una paciente y le está haciendo un monitoreo cercano en su domicilio. Esto es muy interesante. Prácticamente el teletrabajo, la telemedicina, la telesalud ha llegado para quedarse, sobre todo cuando son personas que por su nivel de riesgo no pueden salir para buscar una atención médica. Entonces, muchos de los éxitos que ha tenido el Uruguay se ha debido a que la población que ya tenía COVID-19 y que tenía, digamos, una menor complicación, podía ser tratada en su domicilio con la participación de un equipo médico que les hacía el monitoreo. Si la persona se complicaba, rápidamente podía acudir a los servicios. A manera simplemente de una mirada de lo que está pasando en el mundo, esta es la información actualizada al 20 de enero del 2021, y ustedes pueden notar que lamentablemente el número de casos confirmados está llegando ya prácticamente a los 100 millones de personas afectadas en el mundo. Estamos en más de 94 millones, perdón, y lamentablemente tenemos ya en el mundo más de 2 millones de fallecidos. Y a la fecha actual se están produciendo 496,000 nuevos casos. Esto quiere decir que la tendencia todavía sigue en crecimiento. Y si nosotros observamos lo que está pasando en todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud, o sea, todos los continentes, podemos ver que el epicentro de la pandemia, de esta pandemia, está principalmente en las Américas y en segundo lugar en Europa. Nótese que dentro de las Américas, los países que están más afectados son Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, Argentina, Colombia, Perú. Pero fíjense que hay un patrón bastante común a todos ellos. Es que hay un mayor volumen de población adulta mayor, mayores de 65 años. Hay también una incidencia y prevalencia de enfermedades no transmisibles, como es la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión arterial, diabetes, etc. Y justamente las formas más agresivas de este virus se producen en estas poblaciones. Y antes se decía que estas enfermedades no transmisibles eran de las poblaciones más acomodadas, entre comillas, más ricas, pero la verdad es que lo que está sucediendo es más bien que ahora estas enfermedades no transmisibles se da con mayor incidencia en la población pobre. ¿Por qué? Porque comienzan a consumir alimentos ultraprocesados con elevados niveles de azúcar, de grasas, trans y de carbohidratos. Y entonces eso obviamente afecta la salud. El consumo de alcohol, el consumo de tabaco, de otras drogas y también la violencia se acompaña a la pobreza, pero una determinante fundamental es la pobreza. Mientras haya pobreza, haya inequidades, obviamente el virus va a afectar más a esta población que tiene un mayor riesgo. Nótese cómo las curvas, aquí a la derecha ustedes pueden ver unas curvas, ¿no? Y ustedes ven cómo esto sigue en crecimiento.
pero principalmente más en las Américas, en Europa, pero en el sureste asiático, notablemente cómo ha ido disminuyendo, igualmente también en el Mediterráneo del Este, en África y en el Pacífico Oeste. Obviamente, entonces, estamos viendo que es principalmente de enfoque occidental. En cuanto a las muertes, también tiene patrones similares. Fíjense que el mayor volumen de muertes está en las Américas y después en Europa. Obviamente tiene mucho que ver con los estilos de vida, tiene mucho que ver con las determinantes sociales que han sido ampliamente estudiadas y requiere justamente por eso respuestas de políticas públicas cada vez más solidarias y más equitativas. Eh, Sin embargo, también vamos a tomar el significado chino de crisis. Para los chinos, crisis tiene en sus caracteres, en sus ideogramas, dos términos. Por un lado el peligro, pero otro es la oportunidad. Y vamos a rescatar justamente esto de la oportunidad. Es una oportunidad para repensar en cómo los gobiernos, los estados, la población, los sistemas democráticos comienzan a repensar los temas del desarrollo, comienzan a repensar los temas de la democracia, que no debe ser solamente representativa, debe ser participativa y muy activa. Y entonces, obviamente, también repensar todos los paradigmas. Ahí estamos viendo justamente la oportunidad para comenzar a cambiar los estilos de vida, una alimentación cada vez más saludable. Uno se pregunta por qué hay personas que, a pesar de que tengan mayor edad, tienen un envejecimiento saludable, se mantienen jóvenes. Es porque están cambiando sus estilos de vida, comen más verduras, más frutas, hacen más ejercicios, no tienen hábitos perjudiciales. Entonces, esas personas tienen un buen sistema inmune. ¿Por qué entonces no se promueve la salud? Es muy importante ahora comenzar a pensar en estos temas. Ahora vamos a pasar a mostrarles algunos efectos de lo que ha sido, digamos, la incidencia de esta pandemia. Aquí tenemos, por ejemplo, cuál es el efecto de los hubs aerocomerciales y el transporte aéreo de pasajeros. Esto es una información del Banco Mundial y de la OASI. Y ustedes pueden ver cómo ha habido desde 1970 hasta 2015 este crecimiento, gran crecimiento del tráfico de aéreo de personas, de pasajeros, llegando prácticamente a más de 4 billones, o sea, 4.000 millones de pasajeros en el mundo circulando. Ahora las distancias son prácticamente nominales, uno podía llegar de un país a otro rápidamente y obviamente los virus, las bacterias, los agentes patógenos no tienen pasaporte, no pasan aduana y por tanto circulan ampliamente con las personas. Y esa es una de las razones por las cuales una pandemia que se originó en Wuhan llegó a primero Brasil y después se diseminó a Estados Unidos y se diseminó rápidamente en las Américas. Aquí ustedes pueden notar cómo es esta evolución tan flexible de 3.200 aeropuertos que se están moviendo en conexiones interminables y que son hubs. Y nótese que en el caso de Uruguay prácticamente no es un hub principal y por tanto el virus recién llegó el 13 de marzo, mientras que en otros países había llegado prematuramente. Eh, y aquí quiero remarcar cómo nosotros, como OPS-OMS, ya estamos replanteando algo que fuimos insistiendo por más de 2 décadas. Es cómo mirar los temas de la salud muy fuertemente enfocados a los temas sociales. Y por eso a mí me encanta que Marcela me haya invitado y para poder hacer referencia a la importancia de los temas sociales. Y aquí ustedes nótense que en este esquema estamos planteando 11 funciones esenciales de salud pública renovadas para desarrollar políticas de salud pública integradas. ¿Qué implica? Aquí ustedes tienen un ciclo constante de evaluación, desarrollo de políticas, asignación de recursos y acceso. Si un sistema de salud no promueve el acceso,
Por tanto, los pacientes se quedan esperando en la calle y a veces mueren esperando un acceso. Incluso hay personas que teniendo recursos económicos no pueden acceder a una clínica porque la clínica no tiene los recursos suficientes, no tiene esa capacidad de respuesta. O sea, eh, hay una fuerte fragmentación, una segmentación de los sistemas. Por tanto, nosotros estamos incidiendo en estas 11 funciones esenciales que son no negociables, son fundamentales, que son parte de las políticas públicas. Y aquí ustedes tienen monitoreo y evaluación, vigilancia, control y gestión de los riesgos. No puede ser posible que en los países no haya un plan nacional multiamenaza. Todos los países deben de tener planes nacionales multiamenaza, porque no solamente son amenazas biológicas, son amenazas físicas, amenazas de sismos, de desastres, de catástrofes climatológicas, y por tanto todos los países deben estar preparados a través de redes de vigilancia. Igualmente también la investigación y gestión del conocimiento. Muchas de las respuestas favorables en los países se deben a que ha habido una acumulación de la evidencia, una revisión de los datos probatorios y generación de un conocimiento que rápidamente presentan a la máxima autoridad, y las autoridades, con base a esas evidencias, comienzan a desarrollar políticas digamos, basadas en datos probatorios. Igualmente también las políticas, la legislación y los marcos regulatorios. Si son marcos regulatorios que son revisados, simples, coherentes y estén basados en esta información, obviamente va a tener un mejor derrotero el país. Nótese qué está pasando en Nueva Zelanda, en Uruguay, en Costa Rica, en algunos otros países que han podido dar respuesta porque hay estas funciones, digamos, marchando de manera homogénea y correcta. Igualmente también la participación y movilización social. Países donde no se involucra a la población a través de sus organizaciones naturales, a través de sus movimientos, entonces piensan que todo lo tendría que resolver el gobierno, y eso no es así. Es cierto que los gobiernos deben de incidir en todos los niveles, pero también la movilización y la participación social son fundamentales. Recordar cómo se resolvió la epidemia del cólera en el Perú fue porque hubo una participación y movilización social. De la misma manera también el desarrollo de los recursos humanos para la salud. O sea, obviamente hay que tener un personal bien equipado, bien remunerado, que pueda ser asignado en tiempo y forma a lo largo y ancho de un país. Igualmente también están los medicamentos y otras tecnologías en salud, el financiamiento de la salud y el acceso a los servicios integrales de calidad, la promoción de la salud y comportamientos saludables, y un abordaje de los determinantes sociales de la salud. Es diferente un poblador de la selva amazónica, que va a tener que movilizarse en una piragua para llegar, obviamente, a un establecimiento de salud, o en el Ande, en poblaciones por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, obviamente, estas son las funciones que no son negociables, son indispensables en todos los países, y hay formas de medir y nosotros podemos colaborar en eso. Y en todo momento hay que, obviamente, aplicar los valores éticos, abordar los determinantes sociales, garantizar el acceso y ampliar la función rectora de las autoridades de salud. Nótese que ahora salud es fundamental. Sin salud no hay desarrollo. Salud es premisa para el desarrollo. Y está estrechamente vinculado para los aspectos sociales. Entonces, nótese que es necesaria una autoridad sanitaria que pueda ser respetada, que pueda incidir en los más altos niveles del gobierno. Y aquí también comparto cosas que hemos notado, digamos, en América Latina, que hay una gran preocupación pensando que las vacunas van a ser como la solución mágica, que van a llegar las vacunas, todos nos vacunamos, pero obviamente el proceso de vacunación requiere un tiempo, requiere un calendario, requiere una secuencia, requiere una logística, y es necesario mantener
las 9 recomendaciones que hemos hecho en todos los países y que tienen que ser aplicables. Es comprensible que la población esté fatigada, esté cansada, pero la mejor medida es la que se aplica en conjunto. Son medidas de salud pública. Y ahora justamente estamos desarrollando las medidas de salud pública y sociales. No es aislado, no es solamente salud, es la parte social. Entonces, ahí está el quédate en casa si te sientes mal, evita tocar tus ojos, nariz y boca, el uso de la mascarilla, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Nótese que este virus es tan lábil que basta lavarse con agua y jabón para que se descomponga, se desaparece porque tiene una cobertura lipídica y el jabón lo inactiva. Pero entonces el gran desafío es cómo yo voy a tener acceso a agua segura, un jabón, alcohol gel y voy a tener la costumbre de hacer. Voy a usar correctamente el barbijo, no voy a utilizarlo ni de chalina, ni para protector ocular, ni tener la nariz fuera. Tengo que utilizarlo correctamente, el distanciamiento físico, después la higiene de la tos, evitar la aglomeración y la desinfección. Entonces, todas esas medidas aplicadas en simultáneo previenen la aparición del virus. Esta noción de burbuja, yo voy a vivir en una burbuja, me voy a proteger para mí, pero también voy a protegerme para los demás, para que puedan vivir, porque hay una afectación intergeneracional. Población joven afecta a sus familiares de mayor edad. También quiero compartir con ustedes los avances en las vacunas. Entonces ahí en las noticias está circulando que las vacunas, solo hay unas cuantas, etcétera. Obviamente está en una fase inicial de producción, pero eso va a ir llegando con el tiempo. La buena noticia es que hay más de 200 vacunas que están en fase preclínica y clínica. Esta es una información oficial de la Organización Mundial de la Salud. Aquí tienen 173 vacunas distintas que están en desarrollo preclínico, es decir, están en las pruebas laboratoriales con animales, ¿no? Están en estas pruebas y hay 64 vacunas que están en el desarrollo clínico, o sea, en la fase clínica, que tiene 3 fases, la 1, la 2 y la 3. Por tanto, hay incluso más de 15 vacunas que ya están en fase avanzada 3, que se han aplicado a voluntarios a larga escala. Entonces, ahora el desafío es más bien cómo tener una buena logística para llegar a todos los países en simultáneo y para lograr el efecto que se tuvo, por ejemplo, en las vacunaciones contra la viruela. Pero porque si los países comienzan a hacer una carrera desmedida para vacunar solamente a una determinada población, primero que los laboratorios no van a poder producir tantas vacunas. Entonces, si hay una equidad global, estaríamos cortando la cadena de transmisión por la protección de la población de mayor riesgo y evitando la diseminación de las variantes. O sea, esto que le llamamos mutación, que los virus comiencen a transformarse y capaz en algún momento hasta las vacunas no puedan ser eficaces. Por eso es necesario la equidad global y para eso se ha configurado una plataforma que se llama COVAX. La novedad es que en marzo vamos a comenzar con la distribución de las vacunas en América Latina, en el mundo, y tenemos una meta bien concreta. Vamos a apoyar para inmunizar al 20% de toda la población mundial, que estamos hablando de 2 billones de personas, o sea, 2.000 millones de personas. Aquí ustedes tienen todos los tipos de vacunas, en total son las 64, y hay un gran avance en distintas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, con pequeñas unidades de proteína, vectores virales no replicantes, virus inactivados, etcétera. O sea, aquí ustedes tienen varias tecnologías y este es el avance y va a ser muy prometedor porque va a incidir también en las campañas preventivas para otras condiciones, otros virus o otras condiciones. Es muy interesante, con 10 tipos de tecnología y esto está a las puertas.
Claro que hay una noción de preocupación de la población, ¿no? Es natural, dicen, bueno, ¿y cuándo llegan las vacunas? Y a la vez también hay una preocupación a algunos grupos que dicen, no, yo no me voy a vacunar porque capaz son peligrosas, pero no se dan cuenta que las vacunas se están aplicando por más de 2 siglos y han prevenido muchas enfermedades. Nadie se acuerda que se vacunó contra la viruela, contra sarampión, rubiola, etcétera, y ahora se preocupan. Es una cosa sorprendente, es un fenómeno debido principalmente a la infodemia, que es, vamos a decir, la enorme cantidad de información y a veces información tendenciosa, mejor conocida como fake news. El otro asunto, entonces hemos visto la gran dimensión de las medidas de salud pública en la parte poblacional, ya les he compartido las recomendaciones, pero hay otro gran espacio de incidencia que es los sistemas de salud, que son fuertemente financiados, a pesar con los escasos recursos, pero la capacidad que tiene ese sistema de dar respuesta, de ser resiliente, de poder responder a los múltiples desafíos, es ahora el mayor problema que tenemos en América Latina. Muy pocos países tienen sistemas de salud que son resilientes, que pueden responder. ¿Por qué? Porque a veces son fuertemente fragmentados. Entonces, es por eso necesario que hay que tomar en cuenta que los grandes propósitos de los sistemas de salud es el acceso, la cobertura, la calidad y la seguridad. Es decir, que la meta es atender al 100% de la población, llegar al 100% de la población. Y que todos tengan acceso y que no tengan ninguna barrera. Y para eso, obviamente, hay que incidir en los servicios, en la fuerza laboral, en la información, en el financiamiento, en las tecnologías, que son los pilares de los sistemas. Y para eso hay herramientas para medir el nivel de salud, la capacidad de respuesta, la protección social, la eficiencia. Todos estos factores se tienen que medir. Entonces, en resumen, por un lado son las medidas de salud pública, por otro lado son las medidas en los sistemas de salud. ¿Qué cosa es lo que va a, digamos, articular las medidas de salud pública y las medidas en los sistemas de salud? Es la confluencia de intereses entre la población y los gobiernos. Si la población va a otra dirección y el gobierno para otra dirección, entonces no va a haber este acuerdo nacional. Es el momento de que haya un acuerdo nacional para que todos estén tirando para la misma dirección. Y obviamente hay que comprender que hay grupos de población que requieren un apoyo, requieren medidas, digamos, de alivio social, como vamos a ver más adelante. Entonces, aparte de estos desafíos, tenemos que ver que este aumento de cuadros graves y de la mortalidad se debe a que ha habido pues una mayor prevalencia de factores de riesgo y comorbilidad que les estuve explicando, diabetes, hipertensión, consumo problemático de alcohol, de drogas. Igualmente también hay una mayor magnitud de los efectos no deseados de las medidas y su consiguiente impacto en la salud. Por ejemplo, carga adicional de morbilidad y mortalidad ajenas a la COVID. ¿Qué es lo que pasa? Como los sistemas ahora están saturados y están atendiendo más a las complicaciones de los pacientes con COVID-19, aquellas personas que requerían intervención quirúrgica, que requieren un tratamiento por una enfermedad crónica, que requieren un acompañamiento del sistema de salud, no están pudiendo acceder y por tanto puede haber mortalidad prematura por otras condiciones. Igualmente también la presencia de personas con COVID-19 requiere una bioseguridad. Entonces hay que hacer una atención diferenciada entre personas que tienen COVID y personas que no tienen COVID. Todas las personas tienen los mismos derechos de atenderse y evitar el estigma, la discriminación, pero obviamente eso va a requerir una logística diferente. Y obviamente están las inequidades estructurales preexistentes, que son las sociales, económicas y políticas, en las cuales hay que actuar porque mientras no se va a actuar sobre las causas subyacentes, obviamente cualquier respuesta va a ser solamente episódica y nada más de remediación. Y si ustedes
prestan atención a esta lámina donde se hace una revisión de la CEPAL de 17 países, vamos a ver que entre 2019 y 2020 se ha empeorado los niveles de pobreza y pobreza extrema. ¿Por qué? Porque obviamente la pandemia ha producido también impacto socioeconómico, pérdida de empleo, aislamiento, dificultades para el transporte. Entonces aquí nótese cómo la mayoría de los países ha estado afectado. El verde es 2020 y el más oscuro es 2019 y obviamente ha habido un efecto. Igualmente también estamos notando que en América Latina la determinante de la esperanza de vida es un buen indicador para medir cuál es el nivel de desarrollo de los países y la fortaleza de sus sistemas sociales. Y nótese que en América Latina eh, las poblaciones que tienen el quintil más bajo tienen una esperanza de vida de 63 años, mientras las personas que tienen, que viven en el quintil más alto, que son, digamos, económicamente más solventes, tienen mayor expectativa de vida. Entonces, eso es evidente. Entonces, hay que, digamos, no hay que incidir solamente en los temas de salud, sino en los temas sociales y en los determinantes. Igualmente, también el gasto público en salud y el gasto de bolsillo. La idea es que la población gaste menos de su bolsillo y haya un gasto público por la vía de los impuestos, obviamente. Tiene que ver el techo fiscal, la recaudación. Y ustedes noten que solamente estos países como Uruguay, Cuba, está Costa Rica, son aquellos países que tienen mayor gasto público y menor gasto de bolsillo. Y son los países, obviamente, que han tenido mejor su sistema, porque tienen un financiamiento que permite a la población evitar gastos catastróficos, ¿no? Uruguay, por ejemplo, es uno de los únicos países que tiene un gasto público en salud por encima del promedio en América Latina. Igualmente también los efectos en el empleo. Esta es una lámina muy interesante de CEPAL, donde está notándose cómo se llegó a la pobreza extrema, pero además también que requieren estas personas en situación de pobreza un ingreso de emergencia, es decir, que requieren unos bonos, unas transferencias condicionadas o unas tarjetas sociales, una renta básica que les permita un alivio para salir de esta difícil situación. Obviamente también la COVID-19 ha afectado la economía y el comercio internacional. Nótense cómo el comercio de bienes ha bajado abruptamente hacia mayo del 2020. La caída proyectada del PBI en 2020 en América Latina, fíjense cómo está, digamos, todos con índices negativos de caída, lo proyectado es menos 5.3. Obviamente eso también va a ser un desafío para todos los países. En la medida en que haya una mejor concertación, mayor articulación entre los países, yo creo que se va a poder lograr revertir los efectos. Pero si cada país va a querer resolver sus problemas por la vía del aislacionismo, digamos, no por la vía de solidaridad, por la vía de mecanismos de integración, de articulación y de coordinación, va a ser más difícil. Igualmente también las caídas del Producto Bruto, estos son estudios que se han ido en varios países, nótese por ejemplo Argentina, menos 12, después en Perú, en Ecuador, en México. O sea, obviamente esto está afectando, ¿no? Igualmente también el valor de las exportaciones interregionales por sector se ha ido disminuyendo, con la excepción de la agroindustria. Obviamente la gente necesita comer, pero en el resto de cosas ha habido una notable disminución. Igualmente también en cuanto a los migrantes, es otro factor. La migración es un derecho humano y también es consecuencia a veces de crisis políticas y sociales y obviamente estos emigrantes generan también en los países nuevas necesidades y demandas en los servicios de salud. Ahí ustedes pueden ver cómo se están haciendo las encuestas y viendo la situación. Miren el volumen de migrantes hondureños, El Salvador, más que todo Centroamérica.
un factor importante ahora es migrantes de Venezuela, que ha generado una dinámica distinta. Esto es el número de trabajos que también se han perdido, digamos, la afectación de los países por los trimestres. Y después el cambio en los pasajeros por vía aérea, ¿no? Fíjense esta caída abrupta hacia marzo del 2020 de 17.5. Igualmente también un efecto interesante a reflexionar es cómo se ha incrementado el comercio electrónico. Miren cómo está Perú, 900%. Todo el mundo ahora opta por transacciones electrónicas, el delivery y todo eso. México, en Latinoamérica se ha duplicado y prácticamente 30% más. Nótese esta dinámica de Perú y es bueno también que los gobiernos reflexionen sobre estos factores, ¿no? Que son efectos colaterales más bien positivos. Entonces, en resumen, la pandemia de COVID ha generado reducción de horas, caída de salarios, en el trabajo informal, la caída del empleo por distanciamiento, prohibición de circulación, las mujeres trabajadoras son más vulnerables porque participan más en el sector informal, los sectores intensivos en mano de obra también se han afectado, en turismo, por ejemplo, en Perú, micro y pequeñas empresas que están concentrando el 46.6% del total del empleo. Y entonces, nosotros como cooperación hemos ido apoyando para articularnos con otros organismos del Sistema de Naciones Unidas en el marco de la Agenda del Desarrollo Sostenible, pero además también estamos promoviendo evidencia sobre COVID-19. Y ustedes, este es tomado de nuestro sitio web, tenemos bases de datos, tenemos categorías principales de orientaciones, guías técnicas. Si estuviésemos navegando, aquí tienen ustedes guías técnicas para salvar vidas, para proteger la salud de los trabajadores, para reducir la transmisión y dónde están los públicos objetivos. Y en cada una de estas guías, los gobiernos pueden tomarlas, revisarlas y obviamente ajustarlas a sus contextos nacionales. El tema es cómo se configura ese equipo asesor, ese grupo asesor, ¿no? Que va a orientar y en qué medida el gobierno va a tomar esas recomendaciones y va a aplicar las decisiones más adecuadas en función a los escenarios epidemiológicos que vive cada uno de los países. Entonces, nosotros estamos también apoyando aquí. Ustedes pueden ver todos los organismos del Sistema de Naciones Unidas y estamos haciendo los seguimientos del caso, estamos apoyando con informes de cómo está la situación, cuáles son las brechas. Estamos haciendo, digamos, todo lo que son las guías, el apoyo, cursos, orientación, redes de expertos. Hay redes para laboratorio, redes para equipos médicos de emergencia, hay el fondo estratégico, el fondo rotatorio, etcétera. El tema es cómo miramos ampliamente estas oportunidades y los gobiernos estén debidamente informados. En cada uno de los países hay oficinas de representación donde vale la pena dialogar y nosotros siempre estamos disponibles en ese sentido. Igualmente también la coordinación con los otros espacios como el G7, G20, siempre estamos incidiendo en estos grupos para que de esa manera podamos fortalecer la acción de los gobiernos. Aquí nada más esto lo he tomado del reporte anual de la directora porque a veces preguntan, pero ¿qué hace un organismo de cooperación? ¿Qué hace? Entonces aquí nosotros hemos ido colocando qué cosa estamos trabajando, digamos a nivel regional,
estamos dotando test de PCR, estamos haciendo entrenamiento, estamos enviando equipos de protección personal, estamos asesorando en los planes de respuesta, fortaleciendo la capacidad de diagnóstico, etcétera. Una serie de cosas, pero sabemos que nosotros como cooperación complementamos. Estamos, digamos, apoyando, estamos facilitando, pero obviamente la gobernanza, la gobernabilidad en los países es responsabilidad conjunta del gobierno y de la población y de todas las fuerzas vivas, de todos los actores claves. Me gustaría saber cuánto tiempo tengo para redondear, porque es muy importante llegar, digamos, con el tiempo suficiente para las preguntas. Tómate todo el tiempo, eh, Giovanni. Gracias, gracias Marcela. Entonces, miren, esta es la acción. Igualmente también tenemos una serie de información en la OMS. Disculpen que esto está en inglés, ya no me dio tiempo para traducir, pero estamos haciendo digamos, facilitación para evitar la infoxicación. Es un nuevo término, pero la gente tiene tanta cantidad de información que al final ya no sabe a quién creer, por qué creer, cómo creer, para qué creer. Y entonces estamos haciendo campañas para verificación. Estamos suministrando información confiable, verificada, revisada por expertos, etcétera. Estamos apoyando en planes estratégicos. Hemos creado estas herramientas para acelerar el acceso a las vacunas, a los medios diagnósticos, al equipamiento, etcétera. Yo creo que es muy importante comenzar a reflexionar cuál es la importancia y el valor del multilateralismo, porque cada país tiene su propio interés, pero el multilateralismo lo que busca es qué cosa une, cuál es el interés común para que un planeta, para que un mundo pueda, nuestra tierra pueda justamente salir adelante. Por la vía de la solidaridad, de la paz, del desarrollo armonioso entre los pueblos, ¿no? Parece una utopía, pero es el único camino. Nótese que si no hubiese esa concepción, realmente estaríamos en una inviabilidad. No obstante, la esperanza muestra que justamente con esta plataforma, por ejemplo, de vacunas, a partir de marzo va a comenzar una distribución más solidaria, más equitativa. Muchos periodistas están todavía dudando, algunos países también, pero seguramente esto se va a lograr. Igualmente también hemos participado en muchos estudios para verificar la eficacia terapéutica de muchos de los medicamentos, porque otro efecto colateral fue que con muy pocas evidencias, evidencias a veces poco sostenibles, poco científicamente sostenibles, se recomendaban cosas que a veces eran perjudiciales. Recuerden que habían impulsores de medicamentos que después de las pruebas de solidaridad se muestran a las claras que no tenían ningún efecto. A la fecha, lo recomendado es oxígeno, es dexametasona, o sea, corticoides, cuando así lo amerite, y después el tratamiento de soporte estandarizado para que eso está en los protocolos. Mientras tanto, se han hecho una serie de pruebas y ahí tenemos los resultados y las recomendaciones del caso. Aquí nada más ya para hacer un resumen de lo que he ido compartiéndoles. Entonces, necesitamos, en primer lugar, incidir en los datos, generar una investigación, la investigación generar una estrategia y esa estrategia permitir un acceso. Y entonces, desde el momento de la exposición hay que reducir la transmisión, hay que reducir la infección y hay que reducir la mortalidad. Para bajar toda esta cadena, ¿qué se requiere? Primero, capacitar a individuos y comunidades para la acción. Porque si todo es, vamos a pedir al gobierno, no resulta. Si solamente es la población la que hace y el gobierno,
no hace, tampoco resulta. Tiene que ser la acción sinérgica. Y por eso yo creo que así como en las anteriores campañas, que fue exitoso por la participación popular, la participación social, se requiere una mejor estrategia de comunicación. Hablar en un idioma simple. La población no requiere complejidades, requiere un idioma muy simple. Decir, mira, este es un virus que no se ve, es chiquito, no vas a ver. Por tanto, lávate las manos, mira. Y aunque sea poner ahí un microscopio y decir, mira, si no te lava la mano, mira lo que tienes en la mano. ¿Eh? Digamos, echar mano de la educación popular es muy importante. Después, para evitar bajar la transmisión, hay que proteger a los grupos de alto riesgo, detectar y probar casos sospechosos, investigar estos brotes, hacer seguimiento, cuarentena, limitar las reuniones, reducir la movilidad. Para reducir la exposición, garantizar la disponibilidad de una vacuna, que sea un costo asequible, construir la aceptación de la vacuna. Probablemente haya personas que no quieran vacunarse, pero es una cosa paradójica, ¿no? Cuando ya las vacunas están funcionando bien y ¿a quién le gustaría tener un familiar con polio, con la secuela de polio? Hace poco hubo un brote de sarampión y se mostró los efectos terribles digamos, no mantener las coberturas de vacunación. Y luego cuando hay infección es el diagnóstico de atención precoz, la gestión clínica, el tema de cómo se hace el triaje en los nosocomios, tener las camas disponibles, el personal siempre bien capacitado, con un salario justo, todos estos temas, los equipos de protección personal. Entonces, todo esto, digamos, es lo que tenemos que hacer. Y obviamente hay elementos que son fundamentales, que es la gobernanza, las políticas, ¿no? El financiamiento, que son esenciales para todos los sistemas sociales, los sistemas de salud. Bien, entonces, ¿cuáles serían los aspectos críticos a abordar ahora? Es una acción colectiva mundial para poner fin a esta pandemia. Aquí no es solamente responsabilidad de un solo organismo o de unos cuantos países, es responsabilidad del mundo en su conjunto. Y por eso nos complace mucho ahora la noticia de que Estados Unidos, a través de su nueva administración, el presidente ha solicitado retornar a la OMS y también participar activamente en el mecanismo de COVAX, que es esta plataforma de vacunas, y también colaborar con los grupos de investigación de sus científicos y vamos a decir, incidir en la salud global. Igualmente también reducir y controlar la transmisión y prevenir eventos de amplificación, es decir, estas famosas fiestas, aglomeraciones, gente transgresora que, entre comillas, se aburrió y después comienza a tener conductas inapropiadas y después genera pues más contagio. Después hay que salvar las vidas. No podemos seguir en este ritmo de tantas personas fallecidas porque no tuvieron un acceso oportuno acelerar el desarrollo y acceso a las vacunas, la terapéutica y el diagnóstico de COVID-19. Entonces, estos son justamente los elementos que estamos abordando. Ahora, ya para concluir, ¿cuál es el futuro después de la pospandemia? Entonces, ¿vamos a tener una nueva realidad, una nueva normalidad? Es obvio que sí. Vamos a, creo, trabajar los paradigmas más de promoción de la salud. Estamos notando que en América Latina se tiene que incidir mucho en los aspectos sociales y para eso justamente está profesionales que sean conscientes de lo que llamamos la gerencia social, que estamos, digamos, promoviendo el valor público de las políticas públicas que sean, digamos, generadas con evidencias, con un ciclo de las políticas que justamente en la maestría se incide mucho, ¿no? Después, es muy importante el paradigma de salud y bienestar, porque el mundo se ha dado cuenta ahora que no basta con tratar una enfermedad.
La curación no es el único factor, es la promoción, la prevención, la rehabilitación, los cuidados paliativos. Todos esos elementos son parte de la salud y el bienestar y tiene que ser a lo largo de la vida. No, no es solamente en una determinada etapa si soy productivo o no, es desde recién nacido, embarazo, hasta, digamos, la tercera edad. Están los derechos humanos, que deben ser vistos desde el punto de vista económico, social, cultural, ambiental. Son indispensables, ¿no? No puede pensarse, no se puede concebir ahora un mundo sin derechos humanos. Después hay que comenzar a pensar en formas de economía circular o bioeconomía, es decir, evitar el desperdicio. Fíjense lo que está pasando ahora en el mundo. Cuando uno va a la playa y lamentablemente en vez de ver palmeras, ve botellas de plástico, eh, ve animales agonizando porque se enredaron en plástico, en redes. Es impresionante. Entonces, la bioeconomía tiene un potencial muy grande y seguramente los especialistas pueden comentarles cómo este cero desperdicio permitiría a la humanidad otra vez bajar esta tremenda contaminación que hay. Después, formas de solidaridad, colaboración y sinergias. Hemos visto los efectos deleterios de estos, digamos, eh, estas políticas aislacionistas que comienzan a privilegiar solamente un país o solamente un interés y no el interés global. Entonces es momento de justamente potenciar esta solidaridad, colaboración y sinergias. Las tecnologías deben seguir siendo apropiadas, humanizadas, respetuosas del medio ambiente. Ahora vamos a tener que mirar también cuál es el equilibrio entre lo presencial y lo virtual, aunque ya, bueno, en la maestría me acuerdo que ese ya era un equilibrio que se visualizó hace muy buenos años, ¿no? Eh, en ese sentido, las personas van a seguir en teletrabajo algunas y va a ser una virtualidad y una presencialidad diferente ahora, ¿no? Igualmente también tiene que haber una gestión de la incertidumbre, porque nuestro mundo es así, es complejo y tenemos que tener una capacidad para estar atentos a los múltiples desafíos y gestionar esa incertidumbre a fin de evitar no estar preparados. Y una mención muy especial a este multilateralismo renovado, donde, por cierto, los organismos de cooperación también tienen que aprender, uh, tienen que hacer, mirarse internamente cómo han tenido la respuesta y de hecho, por ejemplo, nuestra organización ha nominado un comité independiente para ver nuestra respuesta. Es muy importante también autoevaluarse y ver qué cosas se tiene que corregir. Bueno, esta última foto para mí es muy lindo ver un país que tiene todavía instituciones públicas sólidas desde buenos siglos, ¿no? Estos son alumnos de una escuela pública que tienen ese uniforme, es gratuita y con sus maestras, etcétera. Entonces, para mí esa es justamente la esperanza, ¿no? De fomentar los servicios públicos necesarios para justamente garantizar la equidad. Está bien, sí, a los servicios privados también son fundamentales, pero yo creo que tiene que haber un equilibrio y este es, por ejemplo, un interesante ejemplo, ¿no? De esa manera tienen las mismas oportunidades. Bueno, yo les agradezco y quedo atento a las preguntas. Cambio. Muchas gracias, Giovanni, realmente, muy gracias. Quien se va a estar encargada de las preguntas, y el seguimiento de las preguntas es Rosario Gordillo. Sí, y precisamente acá tenemos preguntas del Facebook. Doctor, dice la señorita Ana María. Ella pregunta, ¿cómo las redes de expertos e investigadores se articulan a la comunidad? ¿Cómo recogen sus necesidades, sentires y opiniones? Y sigue más, dice, ¿y cómo incorporan esta información al sistema?
Muy importante esa pregunta. Qué bueno que hagan esa pregunta, porque no es la investigación tradicional. Los seres humanos no pueden reducirse a números. Es por eso que hay que hacer máxima utilización de la investigación cualitativa y cuantitativa, pero principalmente identificar qué es lo que está sucediendo realmente a nivel de la población, identificar cuáles son las necesidades, las demandas, los desafíos. Y entonces, por tanto, estas redes de investigación deben estar vinculadas también con las redes sociales existentes en los ámbitos locales. Ahora, hay mecanismos de participación donde justamente a través de las autoridades locales se pueden transmitir estas demandas y obviamente son estudios que miran de manera integral un determinado problema. El enfoque territorial es indispensable. No se puede ahora plantear otros enfoques. Los enfoques sectoriales no marchan solos. Tiene que ser en un territorio y una dinámica, esta dinámica de cuencas, dinámicas de corredores sociales, y también tiene que haber una articulación muy estrecha entre lo que son los sectores sociales, los sectores productivos. El papel de las universidades tiene que ser visto de otra manera. Las universidades no están solamente para formar profesionales, sino también están para incidir en las transformaciones sociales necesarias. Y por eso la participación es muy activa. Ahí hemos visto países donde la universidad convoca a todos sus docentes para que pueda incidir a través de las cátedras, a través de sus equipos de investigación, para colaborar con la acción del gobierno. Es muy importante también acompañar estos procesos con sistematizaciones. Esto funciona cuando se hace un acompañamiento para evitar que la investigación sea solamente episódica. Espero haber contestado vuestras inquietudes, pero creo que es muy importante ahora darle un nuevo enfoque a lo que es la investigación. La investigación tiene que estar vinculado también con el desarrollo y el desarrollo con el acondicionamiento de tecnologías apropiadas para un determinado país. No debe determinar en mostrar cuán bien o cuán mal estamos o determinadas cifras, sino tiene que ayudar a construir esas políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor, a todos las personas que nos están viendo vía Zoom también ya pueden enviar sus preguntas. Dice, aquí tengo otra pregunta, dice, esa acción sinergia entre Estado y comunidad, ¿cómo mejorarla con nuestra participación? Yo creo que el mejor ejemplo es cómo nos sentamos en una mesa. Si hay asientos que son mucho más grandes y asientos que son más pequeñitos, ¿cómo compartimos el espacio vital con nosotros? ¿Cómo incluimos a todos para escuchar las voces de todos? La mejor metáfora es mejor una mesa redonda. No debe ser una mesa con 2 escalas o 3 escalas, donde hay gente que principalmente habla y gente que no habla, gente que escucha. La idea es recabar las voces de todos. Y para eso ahora hay una innovación. Están las redes sociales, está la Big Data, está la minería de datos, donde se hacen investigaciones de las preocupaciones que hay en la sociedad. Ahora, recordar que una gran proporción de la población mundial echa mano de las redes sociales, ¿no? Y hay investigaciones que se hacen a través del Big Data para saber cuáles son las preocupaciones y a partir de ahí incidir. Igualmente también estos espacios de diálogo y hacer máxima utilización de los niveles gubernamentales donde hay esquemas de deliberación, ¿no? Eh, Estamos notando que a veces las autoridades, digamos, más locales, estas modalidades de comités de barrio, grupos, se ha ido perdiendo
por una serie de circunstancias y valdría la pena retomarlos. Y ahí está justamente nuestra incidencia, cómo nosotros, la academia, los organismos multilaterales, las ONGs, pueden facilitar ese diálogo, ¿no? Incidir en que ese diálogo se dé. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué aspectos clave le debe hacer más énfasis el gobierno peruano en su accionar frente a la pandemia? Mire, esto es aplicable no solamente para el gobierno peruano, sino para todos los gobiernos. Y la idea es hacer que haya una gobernanza por la vía de una unidad, una, vamos a decir, una concertación para responder a unos problemas críticos del país. Es echar mano de una serie de avances que ha ido teniendo el país. La idea no es hacer cuenta cero. Hay una serie de acumulaciones. Me acuerdo que había el acuerdo nacional. ¿Por qué no revisan el acuerdo nacional? ¿Y por qué no ven los indicadores? Ahí estaba toda la información, ¿no? El segundo aspecto que se tiene que hacer es mirar la interrelación entre lo que es social y lo que es productivo. Si vamos a ver solamente un lado del fiel de la balanza, que es lo productivo, entonces el tema social se puede perjudicar. Entonces tiene que haber un adecuado equilibrio. Fíjense si se privilegiaría solamente lo económico. Puede haber efectos en la salud de las personas, ¿sí? Después el otro tema es que si hay una nominación de las autoridades, entonces la idea es que todas las autoridades puedan ejercer su rol. Por eso tiene que haber una nueva noción de lo que es centralización y lo que es descentralización. ¿Qué pasa si falla, digamos, vamos a poner un ejemplo mucho más concreto. Se define una determinada norma, una regulación de aplicación nacional, pero en el Perú existen 25 realidades distintas, geográficamente complejas. Entonces, yo no puedo generar una sola norma estándar para todos. Es en función a los escenarios. Entonces, tiene que haber un rol de autoridad regional, autoridad local, que tiene que adaptar esa norma y rendir cuentas. Y la población tiene que también incidir más en esto, donde haya mecanismos muy claros para los reclamos, para los planteos y para llevar esos planteos a cuestiones concretas, ¿no? Ejemplo, ¿cuántos mecanismos de innovación han habido en el país? Me acuerdo que habían grupos que estaban trabajando incubadoras, estaban trabajando ventiladores, protectores faciales, estaban produciendo vacunas, etcétera. ¿Qué organismo está haciendo un análisis de todo eso, una cosecha, y está tratando de formar una red? Porque esa población dice, bueno, yo quiero colaborar. Me escribían, ¿no? Yo desde Canadá soy cusqueño, quiero colaborar, a ver cómo hago. Es decir, vaya tal, etcétera. Entonces, vamos a decir, hay que premiar, hay que facilitar la innovación, ¿no? Es muy importante eso. Hay gente que tiene mucha creatividad, entonces, ¿por qué no cosechar esas innovaciones? Hay que hacer una incubación de esas innovaciones y luego darles la facilidad. Y para eso, pues, hay incentivos, todo, hay maneras de trabajar todo eso. Después, hay que trabajar muy fuerte el tema comunicacional. Porque hay que hablar en un lenguaje que el pueblo entienda, recordando que en nuestro país hay 5 millones de quechohablantes, hay 2 millones y medio de aymara hablantes, y hay otros tantos de otras lenguas nativas en la selva. Y para mí una determinada frase, que yo soy andino, puede significar diferente del de Lima. Entonces tengo que adaptar el mensaje y tengo que ser muy concreto, muy claro, muy gráficos y hacer un paquete de medidas que pueda ser comprensible para todos y que puedan entender por qué tengo que tomar esa medida.
¿no? Entonces, estas cosas sí se pueden lograr. Los expertos puros, ya no existen como tal. Existen, digamos, los facilitadores, los que ayudamos a trasladar todas esas capacidades existentes. Igualmente también cómo gestionar la filantropía. Hay gente que quiere aportar, que quiere donar. Yo quiero donar dinero, pero tiene que haber un mecanismo confiable, transparente, para poder llevar esas donaciones ahí donde se necesite. Obviamente hay un elemento que también hay que luchar en América Latina, y es la corrupción. Es un mal casi tan igual que pandémico que lo que estamos viviendo. Y eso obviamente distorsiona muy fuerte lo que es la labor de la acción gubernamental, la acción de los organismos no gubernamentales, de la propia población. Entonces, básicamente esas son las recomendaciones. Ahora, si queremos ir ya en resumen, tiene que haber medidas poblacionales, las medidas de salud pública, las preventivas que se tienen que aplicar sistemáticamente en función a los escenarios. Para eso en Perú hay excelentes epidemiólogos, salubristas, todo, pero la idea es que nosotros no estamos jugando un partido de fútbol convencional donde hay solamente 11 que están, vamos a decir, sudando la camiseta y el resto está en el, como se dice, como público, ¿no? Y diciendo, a ver, que jueguen, exigiendo. La idea es que el partido lo jugamos todos nosotros. Todos debemos ser parte del partido y digamos, el contrincante es un solo virus pequeñito que lo único que quiere es reproducirse como cualquier virus que estaba en los animales y ahora pasó a los seres humanos. Y los seres humanos, que se supone somos muy inteligentes, tenemos que aplicar los principios esenciales de la solidaridad, ¿no? Si yo voy a entrar a un cargo solamente por un interés personal particular, obviamente eso no va a ayudar a la solidaridad. Es una mayor trascendencia de las medidas que debemos de tomar. Entonces son las medidas de salud pública, las medidas en los sistemas de salud, porque la autoridad sanitaria tiene que hacer que ese sistema que está quebrado funcione, porque si no las clínicas pues dicen no atiendo a nadie y se excluyen y entonces los servicios públicos se sobresaturan porque el personal no trabaja todo el tiempo. No hay dedicación exclusiva a los hospitales públicos, ¿no? Tienen otra responsabilidad. Entonces, fíjense que eso también es muy importante, o sea, cómo hacer que los servicios públicos y privados complementen sus capacidades. Y es posible hacer eso. Y donde todos salen ganando. El tema es ganar, ganar. Y después está los mecanismos en los otros sectores, o sea, medidas en la población, salud pública, prevención, medidas en los servicios, hay que descomprimir los servicios, hay que potenciar el primer nivel de atención, donde puede rápidamente, digamos, hacer una barrera de contención y atención apropiada a los casos no tan complicados. Se puede crear también dispositivos temporales para acogida de pacientes COVID cuando rebasó la capacidad. Y luego se tiene que hacer incidencia en los otros sectores, porque hay que velar porque qué va a pasar con la población que no tiene empleo, que está en situación de pobreza, que está en situación de calle, etcétera, medidas complementarias, incentivos económicos, generar un trabajo que permita salir adelante de la crisis, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos, digamos, resumiendo estas medidas. Obviamente, mi reflexión final es muy compleja la situación. Por eso, digamos, la idea es que todos colaboremos y las críticas sean siempre constructivas y se hagan respuestas unitarias, porque solamente es una respuesta fragmentada, cada uno va a jalar a su lado y eso no conviene para el interés nacional.
Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué implica que el actual presidente de Estados Unidos retorne a la OMS? Bueno, es una señal muy positiva. Está fortaleciendo y reconociendo al multilateralismo. Eh, en su carta señala que se va a volver, pero se va a volver de una manera incluso mucho más fortalecida, porque Estados Unidos es un país que ha contribuido muy, muy fuerte a través de sus expertos. Están los mejores centros de investigación allá. Hemos tenido un trabajo desde 1948 con Estados Unidos, cuando se creó Naciones Unidas y la OMS. Se ha trabajado muy fuerte con ellos, ha sido un actor clave. Entonces, volver es como también un aire fresco para el sistema multilateral. Se está también el nuevo delegado de los Estados Unidos para la OMS, que es el doctor Fauci, ha mandado una carta muy linda donde dice cuáles son los criterios por los cuales ellos van a incidir, y van a incidir en varios temas. Entonces, obviamente es muy importante. Por eso yo decía que en nuestro mundo actual vale mucho la participación de todos los países, absolutamente todos los países. Hemos fortalecido mucho estas redes para redes de diagnóstico, redes de tratamiento, redes de respuesta en emergencias, redes para tipificación de los virus, la tipificación genómica, redes para la preparación de las vacunas, porque hay que ahora ir viendo en función de las variantes cómo se va a trabajar todo eso, las redes de identificación de eventos adversos vinculados a las vacunas, etcétera. Entonces, obviamente, son señales muy positivas y obviamente la idea es cómo identificar los talentos que tienen los países. Parece un poco utópico, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo? Si está viendo tanta situación, tanto ahora este colega dice, bueno, ¿y los talentos? Claro, el Perú ha tenido pues uno de los mejores sistemas de epidemiología de campo. Los epidemiólogos que se han formado, digamos, en terreno, ahí identificando los factores de riesgo con una serie de tecnologías. Tiene un pool de epidemiólogos que son muy buenos. Y así cada país, en Brasil tienen los mejores institutos para producción de vacunas, y así cada país. Por eso es muy importante que aquí ningún país se sienta excluido. Y justamente eso tiene de bueno el multilateralismo. Gracias. A ver, seguimos. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo se podría integrar a los colegios profesionales de la salud para el apoyo en la gestión de políticas de salud? Hemos podido observar que en este contexto han tomado mucho protagonismo. Sí, recordar que el Perú estuvo siempre construyendo su sistema nacional de salud, ¿no? Ha pasado por muchas reformas, todo, y dentro de los mecanismos que siempre ha ido planteando, son mecanismos participativos, donde habían dentro de la estructura del Ministerio de Salud, había pues un órgano de asesoría y un órgano también de participación. Tenía distintos nombres, ¿no? Pero es fundamental restablecer o potenciar lo que ya existe en papel. En el papel hay muchas cosas, ¿no? Pero la idea es que el ministerio necesita, ¿no? Órganos consultivos donde los expertos, los colegios profesionales, las sociedades científicas, las universidades puedan plantear propuestas, ¿no? Y donde hayan funcionarios que recaben esas respuestas, las analicen y las presenten como alternativas. Entonces, son alternativas de políticas con base a los planteos, porque obviamente siempre el campo social es un campo también de tensión, ¿no?
es un campo de fuerzas donde hay muchas tensiones. Están los intereses gremiales, son los intereses personales, los intereses institucionales, pero digamos el mecanismo de negociación es cómo vamos a lograr, ¿no?, el interés nacional. O sea, es un interés superior para darle viabilidad al sistema, ¿no? Si no es que si es simplemente una puja de los intereses a veces, digamos, fragmentados, no se logra el interés nacional. Por eso estamos desarrollando esta noción de un gobierno o unos acuerdos de unidad, unitarios, donde incluso todos los partidos políticos dicen, bueno, ¿saben qué? Nuestra política sanitaria necesita la confluencia de intereses para afrontar este problema que es un problema casi de guerra, ¿no? Es un problema de una catástrofe, un desastre. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es justamente estos mecanismos consultivos. Y de hecho, los sistemas de salud que están marchando bien es que tienen muy bien aceitado, muy bien nutrido este mecanismo consultivo. Gracias. Seguimos, ya vamos a terminar, doctor. Dice, ¿cómo garantizar que el Perú, con un sistema de salud precario, se oriente a lograr el acceso y la cobertura de salud integral con equidad en tiempos de emergencia sanitaria, teniendo en cuenta la ruralidad y las brechas existentes? Bueno, primero es ser consciente de esa realidad. Luego, tiene que haber un diagnóstico muy realista de la situación y debe haber el máximo funcionamiento de las organizaciones disponibles. Recordar que en el gobierno hay un gobierno nacional, hay un gobierno regional y gobiernos, incluso en Perú es sui generis, ¿no? Porque hay gobierno municipal provincial, gobierno departamental, municipios, provincias, distritos, etcétera. O sea, hay una desagregación de las autoridades, pero el hecho de ser autoridad implica poner el hombro, implica ejercer esa autoridad en un ámbito territorial que me asignaron para incidir en esto. Entonces, la idea es un acuerdo nacional que dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a tomar estas medidas, incluso medidas que son excepcionales para justamente garantizar el acceso a los servicios. Si no, puede llegar incluso la paradoja que pueden tener capacidad ociosa en algunos servicios que dicen, no, yo no me involucro. Entonces, para eso tiene que ejercerse la autoridad, ¿no? Y es por eso necesario que en todos los países haya esa gobernanza, ¿no? Y se tenga que tomar estas medidas de salud pública. Y eso está estipulado también en el Reglamento Sanitario Internacional, las recomendaciones que hacemos y todo esto, ¿no? Implica también ser muy objetivo y priorizar dónde va a estar el financiamiento. Hay que hacer una buena programación de los recursos. Los recursos siempre son escasos, pero en este caso hay que proteger en función primera cosa, las medidas de salud pública que son necesarias, pero cómo aumentar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. En el caso del Perú, si la capacidad está ya rebasada, hay que crear nuevos dispositivos. Y para crear esos nuevos dispositivos hay maneras, hay recomendaciones que se plantean también, que pueden ser dispositivos temporales, ¿no? A través de locales habilitados para tal efecto, con las medidas de bioseguridad, etcétera. Entonces, si solamente es un lado del gobierno está empujando y el resto dice, bueno, no, eso lo resuelve tal nivel de gobierno, no, nosotros no, entonces no es, pues, o sea, no, si para eso me eligieron ser autoridad, entonces yo tengo que ejercer ese rol de autoridad. Ahora, la población también tiene que colaborar, ¿no? Ejemplo,
¿Cómo va a ser posible que hayan estas fiestas clandestinas, ¿no? O sea, ¿dónde está la acción de las autoridades locales o de los propios barrios, etcétera, ¿no? Saben que eso va a perjudicar a todos. Y vuelvo, retrotraigo a las medidas que se tomaron en la epidemia del cólera, en los otros múltiples problemas que ha tenido el país. Y el país, Perú, tiene una capacidad que hay que reevaluar, es las organizaciones de base, que muy bien han funcionado. Yo recuerdo en mis periplos cuando era médico en Cusco, las comunidades estaban bien organizadas, tenían sus actas, entrabas, hacías un acuerdo y hacías un trabajo y rendían cuenta. Entonces, todo eso hay que rescatar. La población lo que requiere también es una orientación, o sea, es un norte. ¿Qué tenemos que hacer en el corto, en el mediano, en el largo plazo? ¿No? Tener acceso muy claro a la información. La variabilidad de información a veces genera pues confusión, ¿no? Dicen a quién creer, cómo creer. Entonces, si se unifica la información, se pone de manera transparente, vamos así, etcétera, eso puede ser un factor también que va a contribuir a salir adelante. Ahora, no obstante todas esas cosas, hay que recordar que el país, los países en América Latina han tenido diversas dificultades y que lo que tenemos que aprender y generar esa sabiduría es qué cosa marchó bien en el pasado y qué cosa marchó mal. Y a partir de allí, aplicar lo que funcionó bien, perfeccionar eso, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, gracias. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué piensas de una acción de gobierno de 3 medidas? Reparto de cubrebocas. Las personas de menores recursos no pueden comprarlos. Reparto de alcohol, porque el agua no está accesible a todos. Y promoción y control del distanciamiento físico. A ver, esas medidas va a depender del contexto, ¿no? Esas medidas no, digamos, será para población que realmente está en unas circunstancias muy difíciles, ¿no? Sí, pues hay poblaciones que van a requerir, pero es la combinación de varias medidas y en función a los escenarios. Por decir, si yo digo, voy a un barrio de personas acomodadas, me dice, toma tu tapabocas, me dice, oiga, ¿qué tiene? Capaz tenga un chip en el tapabocas o qué pasa, ¿por qué me están dando esto? Porque yo puedo adquirir mi tapabocas, ¿no? Yo creo que sí es necesario combinar las medidas, pero a ver, recordar, son 9 medidas de salud pública, son 11 funciones que tienen que marchar adecuadamente y entonces yo puedo hacer una rápida medición, ¿no? Un rápido balance, a ver, esta región, ¿cómo va? A ver, recurso humano, el tema de la tecnología, cómo está el equipamiento, cómo está todo, qué necesitan, todo. Recuerden que también el Estado peruano, a través de su constitución y de las reformas, la descentralización asigna recursos. O sea que el gobierno central ya no tiene todos esos recursos. Entonces tiene que haber una negociación. Bueno, este es el plan. A ver, mire, les falta esto. Ya. ¿Quién va a comprar eso? ¿Cómo va a ser esa compra? ¿Cómo va a ser la logística? A ver, va a ser una compra centralizada, vamos a consolidar la demanda. ¿Quién hace eso? ¿Cuál es el organismo? ¿Ven? Entonces, eso tiene que funcionar así. Digamos, un mecanismo muy coordinado. Entonces, una autoridad regional, si tiene el dinero, dice, no, yo no puedo gastar porque no. Incluso ahí tiene que participar Contraloría con una acción de control previo, ¿no? A ver, mira, todo eso que estás haciendo está correcto, ya no te va a pasar nada. Firma acá, todo eso está correcto, claro. El tema es ese, digamos, ¿no? Es el tema que yo tengo la decisión, yo tengo los recursos, pero capaz no decido. Espero todavía que alguien lo compre, digamos, subsidiariamente, porque temo de repente, ¿no? Y después la autoridad regional de un determinado departamento tiene incidencia con los gobiernos locales, ¿no? Acordarse que los gobiernos locales son también unidades ejecutoras.
o sea, reciben plata. Entonces ahí tiene que haber una mesa de concertación, de decir, bueno, miren, esto es una urgencia. Están los comités operativos de emergencia, ¿no? Los COE. Ok, en nuestra región, estas son las prioridades, esto vamos a financiar tal. Esto nos falta. Ahora sí pedimos al gobierno. Pero imagínense 25 regiones pidiendo al gobierno central, resuélvanos todo. Y la plata, no, no podemos gastar porque los recursos, no sé, no. Entonces ahí sí generarían, digamos, una dificultad, ¿no? Eh, para eso también este plan multiamenaza tiene pues una programación de recursos, los tiempos, se requiere también la capacitación, el uso correcto de los equipos. Algunos dicen, bueno, vamos a usar concentradores de oxígeno y después puede esa no ser una tecnología adecuada, ¿no? Repartir mascarillas, ¿no sería más bien capaz de incidir en la producción local de mascarillas y solamente reservar las mascarillas médicas para la población en mayor riesgo? ¿Bien? Entonces, todas esas cuestiones hay que coordinarlas, ¿no? Adecuadamente. Gracias, doctor. Tenemos 3 preguntas, no sé si podemos responderlas, ¿sí? Sí, Así es. adelante. Y también hacer hincapié en que hay muchos comentarios felicitando la exposición de usted, doctor. Personas que están haciendo comentarios respecto a eso, lo felicitan y agradecen su participación y la claridad en la exposición. Hay esta pregunta, dice, doctor, usted ha hablado de la intoxicación por información. Nadie sabe efectivamente quién dice la verdad. Y eso es muy negativo. ¿Qué está haciendo la OMS y la OPS en particular para llegar a la ciudadanía? Sí, mire, estamos haciendo un ajuste de nuestro sitio web. Van a ver ustedes, ustedes entran al sitio web de la OMS, la OPS, primero que ahora son en varios idiomas, y hay una sección que dice COVID-19, y estamos colocando en las secciones preguntas y respuestas. Entonces hay una sección de preguntas y respuestas y estamos acumulando todas las preguntas que se está haciendo y donde claramente se dice, ¿no? A la fecha lo recomendado es tal cosa, cual cosa, etcétera. Segundo, estamos produciendo también infografías muy sencillas y las estamos diseminando en las redes sociales. Se ha hecho un acuerdo con Google, con Facebook, con todas las redes sociales, para que cuando alguien comienza a buscar información, ¿no? Dice, oye, tal producto que me dijo mi abuelita que funciona, que es, pero excelente contra COVID-19, dice que me protege todo. Yo busco el producto y automáticamente se activa un mensaje, información confiable, ¿no? Sobre COVID-19. Entonces, todo eso estamos haciendo. Eh, es también muy importante volver a la noción de consultar al médico de cabecera, a los profesionales, a los expertos. Yo creo que las universidades también ahí tienen un rol fundamental a tener en cuenta, ¿no? Lo que nos ha funcionado a nosotros cuando éramos estudiantes era que decían, miren señores, sí, lindo, ustedes van a estar 50% de su tiempo en sus carpetitas, asistiendo a las clases y el otro 50% en la comunidad. Tienen que colaborar con desarrollar una serie de proyectos y tal y tal. Entonces ahí los estudiantes pueden hacer el voluntariado, donde pueden explicar con mensajes muy simples y en eso nosotros también podemos apoyar. Entonces hemos diversificado, tenemos un canal en YouTube que se llama PAOPIN. Ustedes buscan nomás OPS, canal OPS y ahí está. Producimos diversos videos con mensajes muy lindos, todo. El tema es que la sociedad se ha vuelto, vamos a decir, multimedial, ¿no? Multimedia, que quieren, hay tanta cosa tan simpática, tan atractiva, y obviamente estamos siempre a la saga de innovación.
y tenemos que ir produciendo nuevo material, revisándolo, ajustándolo. Les invito a visitar nuestro sitio web. Ahí van a encontrar información muy valiosa. Y cada país, en cada representación, también ustedes pueden preguntar. Cada representación en los países tienen su Facebook y nosotros damos respuesta. Ahora, tenemos una fuerte incidencia en los medios de comunicación. Aquí en el país, en Uruguay, yo siempre estoy atento a los periodistas, la prensa escrita, la televisión y estoy siempre atento a responder las preguntas, ¿no? Y también estamos muy atentos también a los comentarios que hacen y obviamente estamos atentos también a perfeccionar todo lo que tenemos que perfeccionar. Gracias, doctor. La última, ya para ir terminando, doctor. Dice, ahora más que siempre se ha desestimado el aporte de todo el capital social, agentes comunitarios, promotores de salud y autoridades comunales. Son muchos los comités anti-COVID conformados en el papel, pero son pocos los casos de éxito donde se encuentren operando con trabajo articulado de los establecimientos de salud y otros organismos públicos. ¿Qué hacer con ello? Bueno, en primer lugar es que lo que no veo, ahora digamos en este mundo tan acelerado, lo que no veo no existe, ¿no? Entonces hay que hacer un reconocimiento. Les voy a contar una experiencia que hemos tenido, ¿no? 2018 y 2019, nosotros acordamos con la Autoridad Sanitaria Nacional aquí en Uruguay de identificar las mejores prácticas en el primer nivel de atención por diversas innovaciones. Y cualquier innovación, por favor, preséntala. ¿Sabe cuánta? En un país de 3.4 millones de habitantes, ¿no? Con 43 prestadores públicos y privados, aquí funciona el mutualismo, ¿no? Las cooperativas en salud, que son sin fines de lucro, qué sé yo. El primer año hemos identificado 102 prácticas, o sea, han presentado así, escrito, han caracterizado dónde es, qué cosa, qué innovación, todo. En el segundo año hemos encontrado 92 prácticas de equipos muy comprometidos. ¡Wow! Es impresionante cómo trabajan. O sea, en el Perú, digamos, en simultáneo ahora de prácticamente 33 millones de habitantes, hay gente que se está rajando el lomo, que está trabajando, que está pero haciendo cosas maravillosas, que tiene que atravesar un río durante un día para llegar a su escuelita y hace cosas extraordinarias. ¿Quién reconoce todo eso? A veces no necesitan siquiera dinero, simplemente un certificado y un aplauso. Entonces, eso hicimos y por increíble que parezca, fue una fiesta. El primer año identificamos 20 buenas prácticas y el segundo 15 buenas prácticas que fueron reconocidas por la máxima autoridad con presencia de todos, aplausos, todo. Y ahí se nota. Y eso publicado y luego elevado al mundo, ¿no? Para decir, miren, así está pasando. Entonces, es momento de comenzar a ver también el lado brillante de las innovaciones, de la parte social. Entonces, es el momento justamente, ¿no? Y para eso, si hay instaladas, hay responsabilidad, está ministerios, organismos que podrían rápidamente comenzar a trabajar en todo eso, ¿no? Gracias, doctor, por la respuesta. Ahora, una última pregunta, ahora sí. Dice que el problema del cólera inició, dice, en el 90, si mal no recuerda. Todavía no había la crisis de credibilidad en las autoridades como existe en este momento. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, justamente es esto, ¿no? Yo creo que, y eso nos decían siempre todos, ¿no? En la vida hemos conocido gente extraordinaria, nos decía, mira, la única manera de ganar la credibilidad es con el trabajo, con la acción. Porque, claro, yo puedo decir de repente muchas cosas y tener un discurso muy enjundioso, pero la acción concreta, ¿no? Entonces,
Es una acción contundente, ¿no? Una acción programática con un sistema, digamos, de movilización de recursos. O sea, la población se fija, pues, o sea, se da cuenta, ¿no? Cómo movilizo los recursos, cómo asigno esos recursos, cómo hago que todos ejerzan sus responsabilidades al mismo tiempo. Me acuerdo esto de liderazgo para equipos de alto desempeño. Eso es, pues, justamente, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vamos a hacer que la gente haga su trabajo? Porque es su responsabilidad. ¿Cómo evitar que unos cuantos nomás trabajen y el resto está surfeando las olas, ¿no? Yo no me responsabilizo, no sé, yo no sé. Ese es un desafío. Entonces, eso permitiría justamente remontar esta situación. Eh, pero además también en la medida en que la población participe y diga, mira, ¿sabes qué? Está pasando esto, claro. Eso es lo que también pasa con nosotros los médicos, ¿no? A las personas les gusta que le digas la verdad. Claro, de una forma transparente, honesta, directa, y tampoco vulnerando, digamos, su sensibilidad. Entonces, el paciente, dígame la verdad, doctor, ¿qué tengo? ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Y qué cosa, cuál es el tratamiento que me van a dar? Entonces, en la medida en que uno es transparente y dice, miren, ¿saben qué? La situación es así, vamos a hacer esto, lo otro, y es consistente en el tiempo, dice, ah, ya, ¿verdad? Al comienzo yo desconfiaba de este colega, pero ahora sí veo. Y si el profesional dice, bueno, ¿y usted qué piensa? A ver, ¿cómo usted aborda su tratamiento? ¿Usted tomaría ese tratamiento? ¿Elegiría todo eso? Es igual también en la población, dice, ¿no? Pero a mí no me han consultado nada, no me han escuchado, pero si hay esos mecanismos de consulta y cada gobernante, digamos, en sus niveles de gobierno hacen caso y se comienza a revisar, entonces, sí, me está escuchando. Eh, no es fácil, hay que ser muy honesto también, hay que decir que no es fácil, es todo un desafío, es un cambio de paradigma nacional, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se premia en el país? ¿Qué es lo que se premia en los países? Eh, ¿Sale en algún periódico o en alguna nota de prensa que hay alguien que tiene una labor destacada, solidaria? ¿Qué cosa está saliendo en la prensa? Esa es la pregunta, ¿no? Es una pregunta retórica. Esa pregunta creo que nos debemos contestarnos o responder nosotros mismos y decir, bueno, ¿en qué medida estamos premiando la innovación, la iniciativa solidaria? Eh, o sea, hay que pescar esas innovaciones. Y esas son pues justamente las semillas que se le va a dar el valor público, porque dice, bueno, ¿sabe qué? Eso funciona. Si en todo sitio funciona, ¿por qué no se aplica a nivel nacional? Apliquemos a nivel nacional. ¿Sí? Por ahí va, creo, la cosa. Muchísimas gracias, doctor. Realmente ha sido un placer y muy grato escuchar su exposición. Ha ayudado mucho, hay, como le digo, muy buenos comentarios en, en el Zoom. Gracias también a todos los participantes y ahora quiero dejar a la profesora Marcela, directora de la Maestría en Gerencia Social, para cerrar ya con la conferencia. Gracias, doctor Giovanni. Con mucho gusto. Yo reiterar el agradecimiento, Giovanni. Realmente ha sido más que una conferencia, ha sido una conversación muy interesante con muchas luces, con muchas posibilidades y que nos da lo que necesitamos ahora, ¿no es cierto? Nos da esperanza. La esperanza de no solamente de pasar este momento tan difícil, sino la esperanza del trabajo conjunto y de la solidaridad, del bienestar, en busca del bienestar, ¿no? Dentro de la pandemia. Yo creo que hay muchas cosas por hacer y yo creo que vamos a estar en conversación contigo, Giovanni. Vamos a estar en Claro que sí. conversación. Tú como nuestro graduado, nuestro profesor, nuestro amigo, nos va a hacer tu participación va a ser muy valiosa, no solamente hablando de conferencias, sino hablando de trabajo conjunto, si es que tú no nos permites, ¿no?
Claro que sí, muchas gracias. Sí, esa es la idea de trabajar todos juntos, poner el hombro y salir adelante, porque nuestro país tiene siempre un mejor destino, ¿no? Se merece lo mejor. Hay tanto talento, tantas capacidades y sobre todo una población que nunca pierde la alegría, ¿no? Cuando yo visito a veces esporádicamente cada tanto, les veo que siempre están alegres a pesar de tanta situación que viven. Entonces hay que capitalizar todo eso en el sentido de que es el momento de hacer, como dice, un giro de timón y salir adelante. Y todo mi apoyo para esta iniciativa. Muchas gracias. Mil gracias, Giovanni. Mil gracias. Vamos a estar en contacto. Claro que Un, sí. un aplauso para mi querido Giovanni. De Muchas verdad que gracias. sí. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Hasta muchas pronto, gracias. nos vemos. Hasta Gracias a todos pronto, por nos vemos. participar. Que pasen muy bien. Chao, Giovanni. Gracias a Hasta ti. pronto, chao. Chao. Y gracias también a todos los chicos de la DTI. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, chicos.